Ahora sí, chicos, buena tarde para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, mi amiga Sotelo, Asensio, Valdivia, Villalobos, Urbina, Asca, listo, muy bien. La gente saludando, ¿cierto? Ya somos 20 o un poquito más por aquí, ¿no? Mientras carga el material no puedo saludarlos, no es que sea mal educado, ¿eh? ¿Ya? Pero ya me pueden escuchar, me pueden ver, ¿cierto? Pueden ver las diapos, ¿no? Entonces, pues chicos, hoy día empezamos nuestra semana número. Vamos, ¿quién al menos sabe la semana? ¿Ah? Al menos quién sabe la semana por dónde vamos, chicos. A ver, ¿qué semana ya estamos, chicos? La semana número 8, ¿cierto? Increíble, ¿no, muchachos? Ya 2 meses, chicos, imagínense. Mi amiga Antonella nunca había llegado a tener tanto tiempo, ¿no? Ni Alexandra tampoco. Por primera vez en tu vida llegas a tener 2 meses con alguien, oye. Y lo llegas a tener con tu curso de literatura, ¿cierto? Muy bien, pues chicos, hoy día seguimos metiéndonos a lo que viene a ser la literatura de nuestra patria, ¿ya? Hoy día seguimos adentrándonos, ¿no? En esos terrenos, ¿no? Que tienen que ver, pues, con la literatura de nuestro país, ¿cierto? Y nosotros ya podemos ver, pues, nuestra agenda para el día de hoy, ¿cierto? Ya podemos ver nuestra agenda. Y vamos a arrancar pues con este denominado costumbrismo, ¿cierto? Señores, primera pregunta que les hago. Vamos, que hoy día quiero que estén recontra casi activos, ¿eh? Primera pregunta que les hago. ¿A dónde los lleva la palabra costumbrismo? ¿A dónde los lleva la palabra costumbrismo, muchachos? Media neurona nada más para responder eso, neurona para responder. ¿A dónde los lleva? Eco, pues mía, a la palabra costumbres, ¿cierto? Renato, entonces el costumbrismo, ¿cierto? Trabaja las costumbres, o bueno, en este caso, los escritores costumbristas, Renato, escriben sobre las costumbres, ¿sí o no, Renato? ¿Así es el cuento o no es el cuento? Perfecto. Así es, ¿cierto? Así es, porque los autores costumbristas reflejan, ¿cierto? Reflejan esas costumbres, ¿cierto? Reflejan esas costumbres. ¿Y esas costumbres de dónde salen, muchachos? Esas costumbres de dónde salen, de dónde la ven los escritores costumbristas. ¿Cuál es su influencia? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que con lo cual marcan del pueblo? Ya, aunque ese pueblo podríamos entenderlo un poco más abierto, ¿no, Mía? ¿No? Porque yo puedo entender un poco el pueblo y me voy, pues, no,
un poquito más tirado para la sierra, una nota así, ¿no? Y en esencia, ¿cómo se llama? la, este, el costumbrismo fue más urbano, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque el costumbrismo va a reflejar de manera realista lo que ve. ¿Ya? O sea, va a coger de la realidad. Los costumbristas miran con ojos de realidad la realidad y chapan de eso las costumbres. Listo, y chapan de eso las costumbres. Listo, señores, muy bien. Entonces, pues, bueno, esas costumbres, diría yo, o para decirlo un poquito mejor, ¿no, chicos? Malas costumbres, ¿no? Porque nosotros no tenemos buenas costumbres, ¿no? Me refiero a nosotros los peruanos, ¿no? No tenemos buenas costumbres, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos, pues, su madre, delincuentes hasta para exportar. ¿Se acuerdan, no? Hace poquito dijeron eso por allí, ¿no? Que tenemos delincuentes hasta para exportar, ¿no? Y otros que, ¿no? Listo, pues chicos. Entonces, pues el costumbrismo se encarga de reflejar de esa realidad, más que nada urbana, ¿no? Las costumbres, ¿no? Las costumbres de ese momento, ¿cierto? ¿No? Malas, definitivamente. No buenas, no buenas. Pero nosotros también tenemos en agenda el realismo, ¿cierto? El realismo. Y nosotros ya hemos estudiado el realismo, pues chicos, ¿sí o no? Ya podríamos decir que mi amiga Muñoz, Guamán, González, Otelo, Valdivia, Vidal, Caimán, Rodríguez, son unos especialistas en realismo, ¿sí o no? Renato, pero nosotros no hemos estudiado realismo peruano, Renato. Nosotros hemos estudiado este realismo europeo, Renato, ¿no? Y es lo mismo, pues chicos, ya es lo mismo. El realismo peruano tiene las mismas influencias que el realismo, o características, perdón, que el realismo europeo, francés, inglés, alemán, ruso incluso, ¿no? Señores, cuatro características, mínimamente, ¿ah? Si no, paro de dictar. Me salgo de la señal. Cuatro características del realismo, chicos. Vamos, quiero leerlos, quiero leerlos. Aquí ya somos ya casi 30 alumnos. ¿Ah? De los 30, ajá, rechazan el pasado, ¿no? Porque como sabemos nosotros, los realistas atacaron a los románticos, ¿no? Y los románticos eran pasadistas, tenían ese rollo evocador, ¿no? Son objetivos, muy bien, Ale, ¿no? ¿Por qué? Porque funciona esto de acá y no esto de acá, ¿no? O sea, la razón sobre los sentimientos, aunque ahora ya el estudio avanzado de la neurociencia ya nos ha dicho que los sentimientos ya están acá, ¿cierto? Los sentimientos también están aquí, listo, muy bien, Antonella, trabajan la verdad, ¿no? El romántico no, pues por eso acuérdate, ¿no? El realista ataca al romántico, ¿no? Porque el romántico pues no ve la verdad, o por lo menos no quiere verla, ¿cierto? ¿No? Sí, pues son descriptivos, ¿no? Totalmente, Patti, son descriptivos, ¿no? Acuérdate de que, por ejemplo, uno de los franceses más importantes del realismo, ¿no? Fue Flaubert, ¿no? Flaubert, ¿ah? El que escribe, a ver chicos, ¿qué escribió Gustave Flaubert? ¿Eh? Gustavo Flaubert, Gustavo Flaubert, ya, para que me entiendan, no voy a hablar en otro idioma para no maltratarlos. ¿Ah? ¿Qué escribió Flaubert, ¿ah? Así como te decían en tu colegio. ¿Ah? ¿Qué escribió nuestro amigo Flaubert? Hijos, ¿ah? No me digan que no saben, ¿ah? Es más, hasta película, muy bien, Nicole, Madame Bovary, pues, muy bien, Jesús, tremendo novelón, tremendo novelón. A ver, levante la mano, ¿quién ha leído Madame Bovary? Si no la has leído, aunque sea, mira la película. Es buena la película de Madame Bovary. ¿Eh? Uf, qué buena película. Pobre Charles. A mí me da pena el doctor Charles, ¿no? Tremendo cachudo, Dios mío. Listo. Flaubert, ¿no? Este escritor de Madame Bovary era un... Uf, así
unas descripciones, hijos, alucinantes, ¿no? Alucinen de que una, un espejo, ¿no? 30 páginas para describir el espejo. O sea, descripciones completamente minuciosas, ¿no? Claro, reflejan la realidad, ¿no? Esa realidad social, ¿no? Muchachos, muchachos, ¿y cómo es la realidad? Díganmelo ustedes, para yo no decírselo, díganmelo ustedes. ¿Cómo es la realidad? Si se chocan con la realidad todos los días, chicos. ¿Ah? Vamos, chicos. ¿Ah? ¿Cómo es la realidad, hijos? ¿Ah? Vamos, ¿cómo es la realidad, amigos? Díganme, Reyes, Muñoz, Camacho, Rodríguez, ¿cómo es la realidad? Fea, claro, pues hija, problemática, triste, cruel, así es la realidad, pues fatal, lógico, salvo excepciones. Tu profe, por ejemplo, ¿no? La realidad a veces se torna bonita, ¿cierto? No se torna bonita, pero en la gran mayoría, ¿no? Ahí la tenemos, ¿no? La realidad es bien fea. Listo. Entonces, pues chicos, los realistas van a hablar o van a tener los realistas peruanos van a tener todas esas características que ustedes me han dado. Tal cual, chicos, ¿no? Tal cual. Renato, pero tú acabas de decir que el costumbrismo, ¿no? Tú acabas de decir, Renato, que el costumbrismo refleja la realidad, Renato, ¿no? Pero también acabas de decir, Renato, que el realismo también refleja la realidad, Renato. Eso es lo que yo acabo de apuntar. Acá lo tengo en mi blog, ¿no? Entonces, ¿costumbrismo y realismo es lo mismo, Renato? No. Existe una diferencia clave, ¿ya? Existe una diferencia clave entre los escritores costumbristas y entre los escritores realistas, chicos. ¿Y saben cuál va a ser la diferencia? El humor. ¿Ah? El humor, la ironía, la cachita, la sorna, ¿no? La cuestión así satiricona, ¿no? Eso es lo que se trabaja, ¿no? Eso es lo que se trabaja dentro del costumbrismo. Los escritores, si bien reflejan la realidad, la van a reflejar con esa suerte de humor, de ironía. A diferencia del escritor realista sí es ¡pum! ¿Entiendes? ¿No? O sea, damos nuestro examen de admisión, alucina, pues no, y uno de ustedes agarra el puntaje máximo de 2000 y hace 300 puntos, ¿ya? ¡Ah, su qué vergüenza, compadre! ¿No? ¿Qué diría un costumbrista? ¡Ah, su madre! ¡Oye, qué vacilón! ¡Oh, te pasa, compadre! ¿No? Eso diría un costumbrista. ¿Qué diría un realista? ¡Pum! Te mete un puñete. ¿Entiendes? Los escritores costumbristas reflejan la realidad, pero siempre tratándola desde un enfoque así irónico, burlón, cachaciento. El realista no, el realista va y te mete un cocacho porque refleja la realidad con mucha acidez, ¿entiendes? ¿No? Con mucha, ¿no? Con mucha fuerza. Allí estaría la diferencia entre un escritor costumbrista que se basa en la realidad y un escritor realista que también se basa en la realidad. Pero el día de hoy nosotros tenemos, pues muchachos, el llamado postmodernismo, ¿cierto chicos? El llamado postmodernismo. Y la onda postmodernista, ¿cierto? Y la onda postmoderna, ¿no? Inmediatamente sabemos nosotros que viene del modernismo. Chicos, el modernismo está en nuestra mano, ¿sí o no? Vamos, los quiero leer. Uy, yo ya acabé y ustedes ni empiezan. Vamos, señores, el modernismo, ¿qué cosa era? El primer movimiento literario hispanoamericano propio. Muy bien. Y todos los demás, Nicole es la única que sabe en este salón de 30 alumnos, ¿no? El modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano propio. Perfecto, estrella.
Ya, entonces, pues chicos, el padre de este modernismo, el iniciador, el daddy, el papacito, ¿cierto? ¿Quién fue? Pues va a ser nuestro querido amigo Félix Rubén García Sarmiento, más conocido por ustedes como Rubén Darío. Y Rubén Darío nos dijo que para ser modernista nosotros necesitábamos 5 características, ¿cierto, muchachos? 5 características. Yo ya me olvidé. ¿Me ayudan con las características modernistas, muchachos? Vamos, somos 30 por aquí. Necesito 5 alumnos, aunque sea que sepan y tengan sus anotaciones. Fueron sincréticos, claro. Son sincréticos. ¿Por qué? Porque unen, sincretizan en ellos mismos. ¿Qué cosa? Para poder sincretizar yo necesito más de 2 elementos para poder sincretizar cosas, ¿entienden? ¿No? Entonces, vamos, más características. Esa es una, nada más. Esa es una. Y Rubén Darío nos dio 5. Vamos, Imán. Vamos, Valdivia. Son cosmopolitas. Qué bueno. Son cosmopolitas. ¿Por qué? Porque ahora miran. ¿Hacia dónde? Hacia Europa. Ya no España, ¿se acuerdan? Ya no España, ¿no? Ahora Francia, Alemania, Estados Unidos, ¿no? Son cosmopolitas también, ¿no? Son estéticos, claro. Claro, pero Renato, si su símbolo es el cisne, y el cisne es símbolo de belleza, de armonía, de perfección, pues Renato, claro, estéticos, belleza absoluta, ¿no? Ah, pero también son hispanoamericanistas, pues Renato. Primer movimiento literario hispanoamericano. Ahí está, pues tienen que cantarle a América. Por ejemplo, si nos venimos a Perú, el más importante modernista peruano va a ser Chocano. ¿Cómo se llama su libro? Alma América. Ahí está, americanismo a la N potencia. Entonces, cuando yo uno mi hispanoamericanismo a ese mundo cosmopolita, sincretizo, ¿entienden? Sincretizo. Pero además somos exóticos, claro, somos exóticos, ¿por qué? Porque el artista en esta modernidad se siente excluido, se siente burlado por esta sociedad de consumo, ¿no? Por eso ellos intentan, pues, ¿no? Alejarse, ¿no? Alejarse de esta sociedad, ¿cierto? Se alejan, odian, ¿no? Se sienten raros en esta sociedad. ¿Listo, chicos? Muy bien, pues mis amigos, entonces los postmodernistas van a tener las mismas características, ¿ya? Van a tener las mismas características. Oye, Renato, entonces, ¿para qué se llama postmodernismo? Ahorita te digo, listo, ahorita te digo, pero yo quiero que sepas que un postmoderno escribe como un moderno, ¿ya? Escribe en Perú, ¿ya? Escribe igual. ¿Y la diferencia, Renato? En un toque. ¿Está bien? Señores, porque hoy día nosotros vamos a hablar del costumbrismo. Es más, ya empezamos a hablar del costumbrismo, ¿cierto? Y como se dan cuenta, hasta la semana pasada nosotros no sabíamos qué fue lo último que vimos, chicos. Yo ya me olvidé ya. Ah, qué literatura vimos hasta el miércoles pasado. Ah, hasta el miércoles pasado. ¿Cuál es la literatura que vimos, hijos? ¿Ah? ¿Cuál es la literatura que vimos, mis amigos? No, ya sé que vimos la literatura peruana, si no me refiero a cuál. Sí, pero ¿cuál fue lo último que hicimos de la colonia? O sea, ¿cuál es el último momento de la literatura colonial del Perú? Muy bien, Urbina. La literatura de la emancipación. Listo. La literatura de la emancipación. Listo. Y como sabemos nosotros, la emancipación empezó casualmente con la serie que estamos viendo. ¿Vieron la serie, no? El domingo en el Canal 2. ¿Sí? ¿Vieron la serie? Ya me olvidé cómo se llamaba. El juego de calamar. Ah, no, no, esa es nueva. La serie de Tupac Amaru, la serie de Tupac Amaru. ¿La viste mía? Está bonita, ¿no? A mí me gustó. Los otros libertadores. Me gustó, me gustó. Sí.
¿Ustedes qué tal? ¿La vieron? Está simpática, está bien histórica, ¿no? Yo creo que nos puede ayudar y de paso pues pasamos un momento divertido, ¿no? Listo. Entonces, chicos, la rebelión de Tupac Amaru que yo les había preguntado la semana pasada, ¿no, chicos? La semana pasada les había preguntado cuándo empezó la rebelión de Tupac Amaru, que es casualmente el momento que inicia el proceso de emancipación en nuestro país, ¿no? ¿Qué año fue ese? ¿Ah? ¿Qué año fue ese? A ver, ¿quién me da una manito con eso, chicos? ¿Quién me da una manito con el año de la rebelión de Tupac Amaru? ¿No? 1780. Entonces será ese el momento de inicio de la emancipación. ¿Cuándo conseguiremos esa emancipación? En 1821. Listo, en 1821. Y a partir de ese momento, Perú se volverá un país independiente. Por eso, a partir de ese momento, ¿qué es lo que empieza a trabajarse? La literatura de la República. Listo, la literatura de la República. Chicos, ¿se acuerdan la mano? ¿Sí? Nos vamos a quedar con estos tres primeros dedos, ¿les parece? Nos quedamos con los tres primeros dedos. Estos dos los vamos a borrar, ¿ya? Estos dos los vamos a borrar. Listo. Vamos, chicos, hablen. Él. ¿No los leo? ¿Qué fue? ¿No los leo? ¿Dónde está Muñoz? ¿Dónde está Guamán, Sotelo, González, Vidal? El primer movimiento, no, uno más. El primer movimiento literario, aumento del Perú republicano. Una vez más, el primer movimiento literario del Perú republicano. Una vez más, para los que se cayeron de su cuna chiquitos. El primer movimiento literario del Perú republicano. La última, ¿ya? El primer movimiento literario del Perú republicano. Chicos, ¿cuál fue el primer movimiento literario del Perú republicano? ¿Cuál fue el primer movimiento literario del Perú republicano? O sea, que nació en 1821 o ya, pues ya 1824, ¿no? ¿Cuál es el primer movimiento literario del Perú de cuando somos república, chicos? ¿Ah? ¿Cuál será ese primer movimiento? El costumbrismo. Muy bien. Ese es el costumbrismo. Ahora lo tienes en tu mano también. No te lo vayas a confundir con el otro, ¿ah? Mejor usa una mano para uno y una mano para el otro. ¿Listo? Entonces el costumbrismo, Renato, es el primer movimiento literario del Perú republicano. Entonces Renato arranca con la República, 1821-1824, ¿cierto, chicos? Muchachos, ¿y qué pasaba el Perú por esos años? ¿Cómo era el Perú por esos años? ¿Recuerdan, muchachos, qué era lo que pasaba en nuestra patria por esos años? ¿Cómo se vivía en el Perú tras la independencia? Ah, ¿cómo se vivía tras la independencia en nuestra patria, muchachos? Yo ya me olvidé, oye. Por eso tú necesitas saber mucha historia, ¿cierto? Porque eso te puede ayudar para diferentes cursos, ¿sí o no? Ah, porque para saber literatura tienes que saber varias cosas, ¿no? No es únicamente contar novelitas, ¿entiendes? No, ¿qué era lo que pasaba en el Perú tras la independencia de nuestra patria? Ah, ¿cómo se vivía en el Perú? En un caos total, pues muchachos, en un caos absoluto. Era una desgracia. El Perú era pues un desastre. Había un gobierno por allá, había otro gobierno por allá. Por otro lado aparecía un caudillo, ¿no se acuerdan? Fue el denominado, no se olviden, primer militarismo. ¿Listo? El primer militarismo. Eso fue lo que los costumbristas van a vivir, ¿entienden? Ese primer militarismo caótico, salvaje, imberbe. Por eso van a reflejar las costumbres de esa época, ¿entiendes? O las malas costumbres de esa época, porque claro, ¿qué puedes esperar de un militar? No, o sea, gran cosa no puedes esperar de un militar, ¿no? Y luego viene, porque sabemos nosotros que se da un primer militarismo y luego se da un segundo militarismo, ¿cierto, muchachos?
¿cuándo se dio el segundo militarismo en nuestra patria, chicos? ¿Cuándo se dio el segundo militarismo en nuestro país? ¿Ah? Vamos, señores, no me digan que no saben, que esto es escolar, ¿ah? No, 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 no les estoy hablando de la universidad, ¿ah? Esto es conocimiento escolar, ¿no? Si no, pues, no sé, ¿no? Mira por otro lado, cualquier otra universidad que, mejor no lo digo, ¿no? No, 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 el segundo militarismo, ¿cuándo se dio? ¿Cuándo se dio? ¿Después de qué? ¿Después de qué, chicos? ¿Después de qué se da ese segundo militarismo? Hijos? Tras la derrota vergonzosa que tenemos contra Chile. Allí es cuando se da el segundo militarismo. Listo. Y esa tras la derrota que sufrimos contra los chilenos. Es por eso que el realismo peruano coincide con la derrota contra Chile. Listo. Eso es. Claro, después de la guerra, pues, después de la guerra del... bueno, prácticamente allí, cuando ya estábamos perdiéndola, allí aparecían nuestros realistas, ¿no? ¿Por qué? Porque casualmente la derrota contra Chile, ¿qué significó para nosotros? ¡Pum! Un cachetadón, pues hijos. ¿Un cachetadón a dónde? Un cachetadón a la realidad, ¿entienden? A la cruda realidad. Acuérdate que los realistas peruanos se han tenido que enfrentar ¿a quién? ¿Ah? ¿A quién se enfrentan los realistas? Eso ya lo saben ustedes, hijos. ¿A qué se enfrentan los realistas, chicos? ¿Ah? ¿A qué se enfrentan los realistas, mis amigos? Al romanticismo. Por eso, acuérdense que el romanticismo aparece más o menos cuando nosotros vivimos esa etapa que se llama la prosperidad falaz. ¿Se acuerdan, no? La prosperidad falaz. Palma, pues Ricardo Palma, Salaberry, ¿no? Entonces fue falaz porque allí inmediatamente estalla la guerra y la guerra es un pop, un lapazo de realidad, ¿entiendes? Y es allí donde aparecen nuestros realistas. ¿Listo? Lo que fue la era del guano que nos hizo pues ingresar en esa alucinada etapa de prosperidad. Pero en el modernismo, perdón, en el posmodernismo, uy, 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 miren los que se nos vienen, miren los que se nos vienen. El gran poeta José María Eguren, barranquino él, ¿ah? Barranquino él. ¿Saben dónde vivía exactamente? A la vuelta de la casa de mi madre, allá en Barranco. La familia de mi madre eran los Peña Rivera, ¿ya? Vivían en Barranco, ahí no sé si conocen Barranco ustedes por lo que hoy día es Bomberos, ¿no? El parque de bomberos en Barranco, ¿ya? Y la familia de Guren vive exactamente a la vuelta de la casa de mi madre, ¿ya? Y otro que vivió en Barranco, pero no era barranquino, ¿no? Abraham Valdelomar, Abraham Valdelomar. Él fue pequeño, bueno, nació en Ica, pero se crió en Pisco. ¿Ya? Y definitivamente todo ese mundo, al igual que Guren, ¿no? Porque Guren, si bien nace en Barranco, él se va a criar, ¿no? Debido al asma, ¿no? Debido al asma, él se va a criar en una hacienda llamada Chuquitanta, ¿ya? Llamada Chuquitanta. No sé, chicos, no sé si... A ver, levanta la mano, ¿quién es del Cono Norte? ¿Quién es del Cono Norte aquí? ¿Ah? ¿Quién es del Cono Norte? Por Los Olivos, San Martín de Porras creo que queda, hay un lugar que se llama Chuquitanta. No sé, tienes que ser del Cono Norte para que más o menos conozcas, ¿no? Chuquitanta, ya. Bueno, ese lugar que queda por el norte, por el Cono Norte, por San Martín, es eso, ¿ya? Fiori creo que queda por ahí, ¿ya? Hay una hacienda, o bueno, ya no hay nada, ¿no? Pero en ese tiempo había una hacienda que se llamaba Chuquitanta, ¿ya? Allí es donde va a crecer Eguren, de chiquillo, debido al asma. O sea, nace en Barranco, pero debido al asma lo llevan a este lugar que era más seco, pues, ¿no? Y Valdelomar, que nace en Ica, criada en Pisco, y luego ya viene a triunfar a Lima. Listo, porque como ya hemos dicho nosotros, los postmodernos van a tener las mismas características que los modernistas. ¿Listo? Las mismas características que los modernistas, pero
ahí viene el pero, ¿cierto? ¿En dónde estará la diferencia? En la temática, chicos, ¿ya? En la temática. Porque ustedes recordarán al héroe del combate del 2 de mayo, ¿no, chicos? ¿Se acuerdan del héroe del combate del 2 de mayo? Me imagino que habrán ido alguna vez de visita, pues, al fortín del Real Felipe, aquí en el Callao, ¿no? Saben que allí se dio un combate que prácticamente es el que verdaderamente sella la independencia de nuestra patria, y este combate del 2 de mayo tiene un héroe, ¿no, chicos? Tiene un héroe. ¿Quién era el héroe del combate del 2 de mayo? Ya se me fue a mí, ya se me fue a mí. ¿Quién fue el héroe del combate del 2 de mayo, muchachos? Uy, 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 Dios mío. No sabemos un montón de cosas, chicos, tenemos que meterle más punche, ¿ah? El maestro José Gálvez, ¿ya? Y José Gálvez bueno, él se muere en el combate del 2 de mayo porque cae una bomba y ¡pum! Le cae justo en el torreón donde estaba José Gálvez. ¿Listo? Entonces, mis hijos, José Gálvez tiene un hijo al cual le pone José Gálvez, ¿no? O tú sabes que los papás, pues cuando nace nuestro primer hijo nos ponemos bien creativos, pues nos ponemos bien creativos y lo primero que se nos ocurre es ponerle nuestro nombre, ¿cierto? ¿No? Para que el hijo camine con todas tus penas y aparte con tu nombre, ¿cierto? ¿No? Lo mismo hice yo, no te sientas mal, lo mismo hice yo, ¿no? A mi hijo mayor le puse Renato Salas, ¿no? Es el mismo nombre que papá. Listo. Muy bien. Entonces, pues José Gálvez, el hijo, ¿no? Va a estudiar en San Marcos, ¿no? Va a estudiar en San Marcos y cuando se gradúe, él va a escribir una tesis llamada Posibilidad de una genuina literatura nacional, ¿ya? Él va a escribir una tesis llamada Posibilidad de una genuina literatura nacional, ¿ya? Y en esta tesis, nuestro amigo José Gálvez nos va a decir que la literatura peruana ya no existe. No, 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 que la literatura ya no hay. No, no, no hay literatura. ¿De qué literatura peruana hablan? La literatura peruana se ha agotado, ¿no? Ya no tiene que decir, ya no tiene por decir más. Listo. Y justo es allí cuando empieza la etapa del posmodernismo. ¿Por qué? Porque la literatura hasta ese momento, todo era Lima. Todo era Lima, ¿no? Muy parecido al problema que acaba de suceder hace poquito, chicos. Yo me imagino que ustedes se han enterado, ¿no? Se han enterado de lo que ha sucedido con los escritores peruanos. ¿Ah? ¿Se han enterado de lo que ha sucedido con los escritores peruanos? O, vamos, chicos, ustedes van a ser sanmarquinos. El sanmarquino lee los periódicos, el sanmarquino ve las noticias, ¿no? Así sean falsas, pero ¿qué importa, no? Ya de ahí ya viene el análisis que hace cada uno, ¿no? Y no me son unos chivolos, ¿entiendes? No, no son unos chibolitos, ustedes ya son jóvenes, ¿no? Entonces tienen que enterarse por lo que sucede en su país, pues hijos, ¿ah? No, ay, Natalie, ¿por qué? Nadie se ha enterado de lo sucedido con este problema que se dio con el Ministerio de Cultura. Va a haber una feria, ¿ya? Una feria en México, en Guadalajara, para ser más exacto, ¿no? La FIL, la Feria del Libro Internacional, ¿ya? Y el país invitado es Perú. ¿No, no lo han escuchado? ¿Ah? El país invitado es Perú, ¿ya? La cosa que la nómina de los escritores, algo así como la selección, ¿no? Ya estaba preparada, ¿no? Ya estaba preparada. Y lógicamente, pues, ¿no? Antes de que asumiera Castillo, ¿ya? Y ahora cuando ya nombraron el nuevo ministro, el ministro ha mirado a la lista y dijo, no, esto se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y vamos a traer escritores de la selva, chipivos, ¿no? De la sierra y vamos a mandarlos a la feria, ¿cierto? Y empezó el escándalo. Un montón de escritores han renunciado. ¡Qué falta de respeto! ¿No? Mire cómo van a traer un chipivo, un serrano y lo van a poner acá y van a bajar a nosotros los Cisneros, a nosotros los Cueto Fernandini, a nosotros los Miro Quesada, los Salas, ¿no? Toda esa gente importantaza, ¿no? Y lógicamente, pues, no se han enterado. A su madre, oye, chicos, ustedes se pasan, ¿eh? ¿Ya? Listo. Y ha sido todo un escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque
porque siempre ha sido así, pues por eso hasta el día de hoy, pues la gente se horroriza, ¿no? ¡Ay, no, Chala! ¿No? Entonces la gente, pues, ¿no? Empieza a tener esa visión, pues, ¿no? Eh, porque la... A partir de ese momento, ya te hablo de los años 1910, 15, 20, 25 máximo, ¿ya? Va a darse la movida posmoderna en el Perú y muchos escritores van a empezar a llegar de provincias. Ojo, no estoy hablando de las grandes migraciones que se dieron hacia los años. ¿Hacia qué años se dan las grandes migraciones, chicos? ¿Ah? ¿Hacia qué años se dan las grandes migraciones? Yo ya me olvidé. Vamos, Muñoz, contesta pues, González, Vidal, Asca, ¿viven o no viven ustedes? ¿Ah? Hacia los años 40, hacia los años 50, buena Raúl, ¿no? Hacia los años 40, 50. No, pues, pero acá les estamos hablando de los años 10, 15, 20. ¿Listo? Entonces, el Perú, pues, todavía tenía la idea de que Perú era Lima, ¿no? De que Perú era Lima, ¿no? Bueno, en realidad seguimos creyendo eso, ¿no? ¿Sí o no? Seguimos creyendo eso, ¿no? Por eso tanto limeño ofendido, pero ¡ay, qué horror! ¿No? Listo, ¿no? Entonces seguimos alucinando que Perú era Lima, ¿no? Bueno, en ese tiempo sí, lo era, ¿ya? Y lógicamente en ese tiempo empiezan a venir muchos provincianos pero de la franja de la costa, ¿ya? Vienen de Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica, Trujillo, ¿no? Vienen hacia Lima, ¿ya? Y uff, se viene una gentaza, chicos, se viene una gentaza, ¿ah? De Trujillo se viene el que mañana más tarde funda el APRA, hijos. ¿Ah? Vamos, chicos, ¿quién fue el que fundó el APRA? ¿Quién fue el que fundó el APRA, mis amigos? ¿Ah? Vamos, los quiero leer, les estoy preguntando, les estoy preguntando. Ay, de la Torre se viene. De Moquegua se viene el que mañana más tarde funda el Partido Comunista del Perú. ¡Ah! Renata ha dicho comunismo. ¡Ay, qué palabra! Ya pues, oye, ya. El que funda el Partido Comunista Peruano, señores, viene de Moquegua. ¿Cómo se llama? José Carlos Mariátegui el Amauta, hijos. Listo. De Tacna se viene el más importante historiador del Perú, señores. Se viene el más importante historiador de nuestra patria. ¿Quién fue? Hasta en billete lo tenemos. Basadre, claro, pues hijos. De Ica se viene Abraham Valdelomar, pues señores. Ya un poquito después, porque es más chivolo, ¿no? Vallejo viene a Lima, ¿entienden, no? Entonces, pues, no, hablamos de unos nombres. Uf, terribles, ¿entienden? ¿No? Terribles. Y eso hace qué cosa? Que cuando uno viene de provincias, en esencia, ¿qué es lo que trae a la capital? Sus recuerdos, a su madre, a una novia que tal vez dejó por allá, a sus hermanos, a tu mascota, a tu comida tan rica, a tus bailes, a tus santos, a tus costumbres, ¿no? Es por eso, pues chicos, que el tema cambia. Por primera vez se van a empezar a tocar temas provincianos en nuestra literatura. Ojo, hablo de provincia de la costa, no de la sierra todavía. El poblador serrano viene a Lima todavía. Falta para que llegue Alegría, Arguedas, falta todavía. ¿Listo? Hablamos del tema provinciano pero de Ica, de Trujillo, ¿entiendes? De la franja costera. ¿Listo? Muy bien. Y eso fue el posmoderno. El posmoderno escribe como un modernista, pero el tema cambia. Ahí está lo post. ¿Entienden? Ahí está lo post. Listo, pues señores. Entonces, para el día de hoy tenemos el costumbrismo, ¿cierto? Contexto, características,
representantes, y dentro del contexto ya sabemos nosotros pues que nuestro costumbrismo va a ser, pues chicos, ¿qué cosa es el costumbrismo? Ya me olvidé, ya va, lanza, 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 vamos hijo, lanza. El costumbrismo es el primer movimiento literario del Perú republicano, solamente uno de los treinta y tantos que estamos aquí, solamente uno, el primer movimiento literario del Perú republicano. Y si nace pues Renato, eso es 1821, una etapa de caos, de inestabilidad, ese inicio de la República fue pues Renato marcado por caudillos, por intereses y una lucha y un desequilibrio en nuestra patria absoluto, Renato. Vamos a tardar como 20 años para tratar allí de ordenarnos. Claro, claro, eso fue donde van a girar los escritores costumbristas. Es por eso que ellos reflejarán esa realidad que ven, ¿no? Guiada en esencia a las costumbres, ¿no? Pero siempre, como les he dicho, con una marca satírica, burlona, cachacienta, humorística, ¿entiendes? ¿No? Claro, van a buscar moralizar, o sea, van a decir, ¿no? Oye, eso está mal, ¿ah? Eso está mal, eso está mal. Renato, el realista también lo hacía. Sí, ya te he dicho que realismo y costumbrismo van por allí, ¿no? Van por allí. ¿En dónde está la diferencia? Los costumbristas marcan las cuestiones con ironía, con cacha, con humor. El realista no se ríe, el realista para asado, ¿entiendes, no? Y eso hace, pues chicos, que el periodismo, que ya venía aprendiendo desde la etapa previa, acuérdense de la emancipación, periódicos como El Comercio, que ya existen desde esa época, ¿no? El teatro, ¿no? Que va a ser fundamental, las comedias, ¿no? Algunos dramas por allí, ¿no? Pero tragedias no va a haber, tragedias no va a haber. ¿Entiendes, no? ¿Ya qué más tragedia? Si nuestra vida es una tragedia, ¿para qué más tragedia? ¿Ah? ¿Voy a pagar para ver mi vida? No, pues pago, pero para reírme, ¿no? La poesía, una poesía muy festiva, una poesía muy, como les digo, ¿no? Muy satírica, que los periódicos se encargarán, pues, ¿no? De presentar, ¿no? De presentar. Y será aquí pues donde aparezca el gran Manuel Asensio Segura, chicos. ¿Saben quién es él, no? El padre del teatro de nuestro país, Manuel Asensio Segura, que crea esta comedia llamada Ñacatita. ¿Y quién era Ñacatita, chicos? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Quién era Ñacatita? ¿Ah? ¿Quién era Ñacatita? Vamos, ¿quién me lo dice, muchachos? ¿Ah? Era una vieja chismosa, ¿no, Natalie? Ah, como esas viejas, pues, ¿no? Que y esta, a ver, no me van a dejar mentir, no, no me van a dejar mentir. Yo no sé dónde vive Nicole, ni Natalie, ni Sotelo, ni Muñoz, ni Vidal, ni Asca, ¿no? Yo no sé dónde viven, no, no sé si vives en departamento, en casa, ¿no? Pero no me van a dejar mentir, ¿sí o no? ¿Dónde vive la chismosa del barrio? ¿Arriba de tu depa? ¿Abajo? ¿En la casa del costado? ¿En la casa del otro frente? ¿Quién sabe? De repente es tu vieja, ¿cierto? Porque en todo barrio siempre habrá una vieja chismosa. O sea, una ñacatita. Claro, pues, ¿no? La típica, tu vieja de Natalie, muy bien. La típica de o sea, pues hijo, es una costumbre nacional, ¿entiendes? Es más, es deporte nacional el chisme, ¿no? Es deporte nacional, ¿no? Y eso hace, pues amigos, ¿no? Eso hace que nuestra marca, ¿no? Nuestra marca sea indiscutible con las viejas chismosas, ¿no? Todo el día barren, ¿se han ganado? Todo el día barren, ¿no? Todo el mismo sitio barren, de ahí no se mueven, ¿no? Todo el día barren, oye, ¿no?
Y otro clave en este momento va a ser el gran Pardo y Aliaga, ¿no? Que escribe un artículo en su periódico llamado El espejo de mi tierra, así se llamaba el periódico. Ahí es donde sale su famoso artículo Un viaje, ¿ya? Y en este artículo de Un viaje, bueno, tal vez no se acuerden del artículo, pero de hecho se van a acordar del protagonista, el famoso niño Goyito, ¿no? Y el niño Goyito es símbolo de qué, muchachos, costumbre también nacional. Vamos, ¿quién me lo dice? Es una costumbre nacional, amiguitos. Ah, el lógico, el aniñao. ¿No, Nicole? El aniñao. Ese que su mamá todavía lo peina, el que le pela la manzana. ¿No, Nicole? Porque, ¡puf! Tú sabes, ¿no, Nicole? ¿No? Si es que ustedes tienen hermanos, chicas, ¿no? Toda la vida la mamá, ¿no? La mamá agarra y les dice, ¿no? A ver, caliéntale la comida a tu hermano, está apurado, ¿no? A ver si le planchas la camisa a tu hermano, ¿no? Y tú, oye, ¿y qué? Manco es, mi hermano es manco. ¿Ah? Ah, pues el niño Goyito, el Pombanga, ¿no? El niño Goyito, ¿no? Esos son tus hermanitos, claro, pues. ¿Costumbre nacional o no es costumbre nacional? Claro que sí, chicos. Pero nosotros hoy día también tenemos la marca del realismo, ¿cierto? Y esa marca del realismo ya no hay ningún problema porque ustedes ya me dieron todos los datos que uno tenía que manejar, ¿cierto? Este realismo peruano que va pues a darse tras la derrota vergonzosa que sufrimos contra los chilenos, ¿no? Una derrota pues que prácticamente nos aniquiló como país, ¿no? Una derrota que nos marginó, nos envolvió pues, ¿no? En una desgracia y en una crisis absoluta que se sumará al segundo militarismo, ¿no? Ya los militares han demostrado más de una vez su ineptitud, ¿no? Por eso no me vengas a mí con militares, ¿no? Basta con civiles ya que son suficientemente inútiles como para ahora traerme un tío en botas. No, por favor, gracias, ¿ya? Y eso pues nos lleva, ¿no? Nos lleva a que nuestro realismo, ¿cierto? Sea pues objetivo, rechace el pasado porque se enfrente a toda la onda romántica, principalmente a su pasadismo o al tradicionalismo de Palma, ¿no? Un propósito moral también, ¿se acuerdan, no? La defensa del indio. Ah, mira qué interesante, ¿no? Defensa del indio. Chicos, ¿y cuál fue el primer movimiento literario que defendió al indio? Ah, nosotros ya lo estudiamos eso, ¿ah? Nosotros ya lo estudiamos. ¿Cuál es ese movimiento que habla del indio, habla de la defensa? No, 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 el indigenismo viene después. Antes, hija, antes. ¿Ah? El indigenismo viene luego. ¿Ah? Luego, todavía faltan algunos añitos. ¡Eco! Muy bien, Lucerito. La literatura de la emancipación. Los emancipadores no se acuerdan que dijeron, pobrecito el indio, no, pobrecito el indio. Pero nosotros sabemos que la emancipación fue simplemente para que los criollos, ¿no? Que no tenían las oportunidades, tomen el poder y algunos mestizos adinerados, ¿no? Cuando se consiguió la independencia, al indio, ¡pum! Su patadón y vete a sembrar papa. ¿Cierto? Muy bien, pues, ¿no? Los realistas igualito, pues. ¿Por qué los realistas hablan del indio? Porque tras la derrota contra Chile se dieron cuenta de que el que peleó la guerra, ¿quién fue? ¿Los limeños? No, no, la guerra la pelearon los indios, ¿entiendes? ¿No? Y aparece nuevamente la figura del indio, ¿no? Ya cuando pasa la fiebre del indio, ¡pa! Le meten su patada otra vez, ¿no? Y luego viene el indigenismo, ¿no? Luego viene el indigenismo a buscar la reivindicación del indio, ¿no? Y todos, ¡ay, qué bonito! El cóndor pasa, ¿no? Y luego, ¡pa! Le meten otra patada, ¿no? Hasta este año 2021, ¿no? ¿Cierto? Nuevamente, ¡ay, qué feo! No, no es lo que pasa. ¿No es lo que pasa? Sí es lo que pasa, ¿no? 200 años por las puras. Listo. ¿Cuándo cambiará? No lo sé. Espero verlo, aunque sea de viejito. Manuel González Prada, señores, tremendo ensayista,
tremendo ensayista. En sus ensayos hay un análisis crítico, ¿no? Sobre esa realidad, páginas libres, señores, ¿no? El discurso del politeama, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. El Perú es una patria enferma, donde se aprieta la herida, brota la pus, ¿no? Y algo que leí más o menos a la edad de ustedes, chicos. La columna vertebral de los peruanos tiende a inclinarse. Mañas, ¿no? La columna vertebral. Puta, hijos, no dormí una semana, creo, con esto. Me dolió tanto leer eso a los 15, 16 años, porque me di cuenta que era verdad. ¿Entiendes, no? Me di cuenta que era verdad. La columna vertebral de los peruanos tiende a inclinarse. Sí, patrón, sí, patrón, sí, patrón. Sí, patrón, págame, patrón, 30 nomás, patrón. No, no se moleste, patrón. Sí, vale 100. ¿Qué importa? Pague 30, patrón. Sí, patroncito, disculpe. ¿Cómo le voy a decir yo que le voy a quitar, patrón? No es usted, patrón. Dame 30 nomás, papá. Y no, dame 30, 100 no, 100, qué malo. ¿Qué idiota es este indio? ¿Qué idiota es? ¿Cómo va a pedir 100? ¿Ah? Vale 100. ¿Qué importa? No seas idiota. Pide 30. ¿Cierto? Ay, qué lindos, ¿no? La columna vertebral de los peruanos tiende a inclinarse, hijos. Manuel González Prada, hace 100 años. Poquito más. Lástima, ¿no? Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido, jóvenes. ¿Ah? Manuel y Margarita, tremendo amor prohibido, lógico, eran hermanos. ¿Ah? Uy, 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 qué feo, la Rosa de Guadalupe. No, 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 porque lo bacán es cuando te enteras quién es el papá. El papá era el cura del pueblo. Porque Clorinda Mato se enfrenta a esa iglesia pacata, hipócrita. ¿Ah? Bueno, los dos eran tremendos ateos. ¿Ah? ¿Ah? Y la figura de nuestro amigo José María Buren y Abraham Valdelomar dentro de la onda posmoderna, ¿cierto? Porque el posmodernismo es un puente, ¿no? Es un puente entre esa modernidad que todavía, pues, ¿no? Que todavía tiene una marca, ¿no? Por lo menos en la poesía, ¿no? Mucho de rima, de métrica, de estrofas, ¿no? El posmodernismo es el puente hacia lo que más tarde será Vallejo, la vanguardia, ¿entiendes, no? Entonces, y lógico, el cambio de la temática, ¿no? De los temas y la irrupción de lo provinciano en nuestra literatura. Y Mariátegui, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, nos habla, o en la parte de literatura, cuando toca la figura de Guren, nos dice pues que Guren es el primer poeta cosmopolita del país. O sea, es el primer poeta que se puede, el primer poeta profesional, el primer poeta que se puede leer a nivel mundial, cosmopolita. Los poetas peruanos habían sido muy localistas, ¿no? Ya hasta muy americanistas, no habíamos pasado la frontera de lo cosmopolita. Eguren es el primero, por eso funda la tradición poética y en el año 1911 publica pues Simbólicas. Y este libro Simbólicas lo transforma a él en el único simbolista de todo el Perú. Por eso, cuando a ustedes les hablen de simbolismo, inmediatamente tienen qué cosa, la sugerencia. El poeta simbolista nunca te lo dice, te sugiere. Tienen el color o cromatismo, o sea, mucho color, la niña de la lámpara azul, los reyes rojos, y tienen mucha música o musicalidad. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantré, viene el juez. Música. Cuando ustedes les hablen de sugerencia, color y música, tírate de cara, marca. Eso es simbolismo. Y si es simbolismo, es Eguren. Y si es Eguren, es Simbólicas. Listo, muchachos, para llegar a Abraham Valdelomar.
definitivamente pues un tío que escribe todo. Lastimosamente, saquen la cuenta muchachos, miren la edad a la que se muere, ¿no? Este hombre que fue un dandy, ¿no? El conde de Lemos se hacía llamar y pronuncia esta frase atronadora, ¿no? El Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, el jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. Así decía Valdelomar, que lastimosamente muere con únicamente 31 años de edad y nos dejó pues todo, cuentos, novelas, poesía, ensayos, periodismo, destacando en sus cuentos El Caballero Carmelo, Evaristo el Sauce que murió de amor, La Trapecista, ¿se acuerdan? El vuelo de los cóndores. Y como buen provinciano, él qué es lo que va a marcar en su literatura, la nostalgia, el recuerdo, y ese recuerdo siempre estará envuelto en la ternura, ¿no? Era muy bravo, hija Nicole, era muy bravo, ¿ya? Y un día ¡pra! Se cayó por las escaleras y se desnucó, ¿ya? Entonces, va a mostrarnos esa etapa que para nosotros es clave, que es la infancia dentro de nuestra familia, el recuerdo de nuestra madre, de nuestros hermanos, lleno de esa ternura, lleno de esa evocación. Por eso, en este cuento que es para cortarse las venas, el caballero Carmelo nos presenta a esta su mascota como si fuera un humano envuelto pues en sus hazañas, en sus historias y en esa evocación familiar que hace pues chicos, ¿no? Que con una rica descripción nos presente lo que viene a ser pues, ¿no? Ese momento trágico de este gallo que al enfrentarse a Ajiseco termina venciéndolo, pero al último ante las heridas termina muriendo. Este esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Señores, esa belleza dedicada a un gallo. Y las claves para el día de hoy, porque acabamos de llegar al final de nuestra sesión. Jovencitos, fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo día miércoles. Chicos, palmas, por favor. Me voy hasta el miércoles que viene. Ya tienen las claves allí. Me voy antes que me voten, chicos. Chau, chau.
Jóvenes, muy buenas tardes. A ver, por favor, me espera un momentito, voy a hacer una captura antes de comenzar. Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Quisiera saber, o por favor confirme si todo está saliendo bien. Voy a compartir pantalla. Confirmen, chicos, ¿se ve bien? Bien, gracias, Asensio. Vamos a comenzar entonces. Voy a dejar de compartir pantalla para poder tener mayor velocidad de transmisión. Bien, esta semana, semana 8, nos corresponde revisar los números racionales. A ver, antes de comenzar, quiero implementar mi lapicerito. Ya está. Bien, entonces, semana 8, los números racionales. El contenido que vamos a revisar en esta semana es el siguiente. Primero revisaremos el conjunto de los números racionales y luego también veremos el conjunto de los números irracionales. Luego revisaremos las fracciones. Luego revisaremos también la clasificación de las fracciones y veremos algunas propiedades de las fracciones. Finalmente revisaremos o recordaremos el indicador de Euler. Bien, revisemos entonces los números racionales. Diremos que los números racionales es aquel conjunto que tiene como elemento a un número de la forma A sobre B. Es decir, es todo número expresado de la forma A sobre B, donde A y B van a ser números enteros. Y además, B debe ser distinto de 0. Con estos números que toman esta forma, vamos a construir el conjunto al cual llamaremos el conjunto de los números racionales. Y vamos a denotar con una Q. Es decir, el conjunto de los racionales será aquel conjunto con elementos de la forma A sobre B, de tal manera que A y B deben ser números enteros, y a su vez B debe ser distinto de 0. Ejemplos de números racionales, por ejemplo, digo, ¿no? 3 cuartos, 2 quintos, menos 6 sobre 3, 7 sobre
menos 3, 12 sobre menos 4, 0 sobre 7 y así sucesivamente. Una lista indeterminada. Es decir, los conjuntos o el conjunto de los números racionales será un conjunto de elementos infinitos. Bien. De esta lista de algunos números racionales, podemos notar aquí que hay ciertos números racionales que tienen lo siguiente. Fíjense, primero por aquí, por ejemplo, tengo menos 6 sobre 3. En realidad, este número que está escrito así, de igual forma, el 12 sobre menos 4, o el 16 sobre 4, estos números son números enteros, porque al efectuar la operación división, me da una división exacta. Entonces encontraré como resultado un número entero. Para cada uno de los números va a ser número entero. Es más, el 0 sobre 7 también es un número entero, ¿ya? Porque cumple la condición de ser un número racional, puesto que el denominador es distinto de ser, ¿no? Entonces es un número que pertenece a los números enteros. Complementariamente podemos decir que todo número entero se puede expresar como un número racional. Como ejemplo tenemos esos numeritos que están marcados de rojo. Estos números son números enteros, pero se puede expresar como un número racional. O también podemos decir así, todo número entero, cualquier número entero, también es un número racional. Es decir, aquí decimos, ¿no? Para todo o cualquier número A que pertenece a los enteros, entonces ese número pertenece a los racionales. Conclusión, el conjunto de los enteros está contenido en el conjunto de los racionales. Ya esta inclusión habíamos visto gráficamente en nuestras primeras clases, cuando vimos conjuntos. Pero el argumento es este, ¿no? Que cualquier número entero se puede escribir como la forma de un número racional. Veamos ahora los números irracionales. Diremos que los números irracionales es aquel número que no se puede expresar de la forma A sobre B, es decir, todo lo contrario. No se puede expresar de la forma A sobre B, donde A y B son números también enteros, y a su vez también B debe ser distinto de 0. Estos números que tienen esta forma, o con estos números que toman esta forma, se construye el conjunto de los números irracionales, el cual se denota por una I. Lo diremos, el conjunto de los irracionales son aquellos números que son números reales, de tal manera que estos números no se pueden escribir de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B distinto de 0. Esos números que no se pueden escribir en forma A sobre B, por ejemplo, ¿no? Son los siguientes. Raíz de 2. Si yo quiero escribir raíz de 2 como A sobre B, no voy a lograr. De igual forma, para raíz de 3, para raíz de 5, para pi, para e y así sucesivamente. Por ejemplo, para pi, alguien me puede decir, pero profe, pi se puede encontrar dividiendo la longitud de una circunferencia entre el diámetro, pero esa es una aproximación, en realidad no es el mismo número pi. ¿Ya? Entonces, no se puede expresar de la forma A sobre B. A ese tipo de números le llamamos números irracionales. Muy bien. Veamos ahora una nota complementaria. No existe recuerda que E invertida es existe, tachado es no existe, ¿no? No existe un número que es real, de tal manera que se puede escribir de la forma A sobre B, donde esta, no se puede escribir, aquí hay un error, chicos, de acá diferente, X diferente de A sobre B, ¿ya? De tal manera que estos dos conjuntos, I y luego Q, estos dos conjuntos van a ser números irracionales. Aquí voy a hacer la corrección de inmediato antes de que genere más confusión. Aquí es diferente, ¿ya? Voy a cambiar aquí. Así entonces,
el conjunto de los irracionales intersectado con el conjunto de los racionales, esta intersección es el vacío. No tienen elementos en común. Bien. Digamos. Ahora veamos el número fraccionario. Diremos que un número fraccionario es aquel número racional que no es un número entero. A ver, ¿de qué se trata esto? Número fraccionario. Ya nosotros hemos visto los números racionales. Ahí está la lista que hemos indicado en la diapositiva anterior. De esta lista de números racionales, habíamos identificado que había algunos que son números enteros. Entonces, para que sea un número fraccionario, dice que no debe ser entero. Por consiguiente, los números enteros que hemos identificado, como en este caso, -2, o -3, o 0, o aquí 4, estos deben salir fuera de la lista. Entonces, quitado de la lista, tendremos esta lista de números fraccionarios. Ahí está. Ellos son números fraccionarios, porque ninguno de ellos es un número entero. Ahora, dentro de los números fraccionarios tenemos también a los números quebrados, o conocidos como fracción. ¿Y qué son los números quebrados? Los números quebrados van a ser números fraccionarios. ¿Ya? Es aquel número fraccionario también de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros positivos. Ahora vamos a considerar que tanto A y B deben ser números enteros positivos. Es decir, el conjunto de las fracciones se define de la siguiente manera. Vamos a decir que el conjunto de las fracciones sea F. F será aquel conjunto cuyos elementos son aquellos elementos de la forma A sobre B, de tal manera que A y B deben ser ahora enteros positivos. Descartamos ahora los negativos, porque los fraccionarios pueden incluir a negativos, tanto A o B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de la lista que hemos visto anteriormente, podríamos quitar pues aquellos que son negativos, ¿no? Entonces, las fracciones vamos a representar de la siguiente manera. Fn sobre D. Diremos que esta expresión es una fracción si solamente si tanto n y d deben ser números enteros positivos. Y a su vez n no debe ser un múltiplo de d. Puesto que si es múltiplo de d, esta ya no deja de ser fracción. Se convierte en un número entero. También más adelante vamos a hacer una observación, un caso particular. ¿Ya? Entonces, por ahora, diremos que tanto n y d van a ser números enteros positivos y además n y d o n no puede ser múltiplo de d. En este caso, a n vamos a darle un nombre muy especial al cual diremos el numerador. Y a d de la misma manera, denominador. Entonces, de tal manera que tanto n y d también se van a conocer como los términos de la fracción. Numerador y denominador serán los términos de la fracción. Por ejemplo, entonces, habíamos dicho que de esta lista que habíamos indicado anteriormente que son números fraccionarios, de esta lista de números fraccionarios quitaremos aquellos que tienen términos negativos. A 7 sobre -3 quitamos, 7 a la quinta sobre -3 también quitamos, -1 sobre 11 también quitamos. Entonces nos vamos a quedar con esta lista de números. Aquí sí podemos observar que cada uno de los términos de estas fracciones que estamos mostrando, todas son positivas. Bien. Sigamos. Representación gráfica de una fracción. Una fracción se puede representar de la siguiente manera. 1 sobre 3, por ejemplo, a la unidad, a un todo, puedo dividir en 3 partes iguales. De estas 3 partes voy a tomar la tercera parte. Esta tercera parte tomada se representa entonces como 1 sobre 3. O 2 sobre 5. A una unidad, a un todo, voy a dividir en 5 partes iguales. De estas 5 partes iguales, voy a tomar solamente 2. Es decir, consideremos que ahora que este rectángulo sea un todo, una unidad. A este todo dividimos en 5 partes iguales. De estas 5 partes iguales, solamente tomamos las 2 partes. A ello llamamos los 2 quintos. Veamos ahora la fracción aparente, lo que decía anteriormente, ¿no? Decíamos que n debe ser distinto del múltiplo del denominador.
acá vamos a decir ahora, aclarar un poco con esto de n distinto del múltiplo del denominador. Diremos entonces fracciones aparentes. Son aquellas fracciones cuyo numerador ahora es múltiplo del denominador, o todas aquellas fracciones que tengan como denominador la unidad. Es decir, ahora podemos considerar donde el denominador es 1 o el denominador puede ser múltiplo del numerador. Así entonces lo que vamos a obtener van a ser números enteros. Entonces, cualquier número entero se va a conocer también como una fracción aparente, ¿ya? O podemos escribir así también, ¿no? N sobre D pertenece a los enteros positivos. Si decimos que pertenece a los enteros positivos esta fracción, entonces esta fracción se conoce como fracción aparente. ¿Qué debe suceder para que sea una fracción aparente? El denominador debe ser múltiplo del numerador. Así decimos entonces fracción aparente. Por ejemplo, el 1 mismo, o el 2, o el 3, cualquier número entero en realidad es una fracción aparente. O también, ¿no? 16 sobre 8. Sabemos que 16 es múltiplo de 8, entonces al simplificar, esto se va a convertir en un número entero. 121 sobre 11, y así. Podemos encontrar muchos números que se van a denominar fracciones aparentes. Otra fracción igual a la unidad. Es aquella fracción en el cual tanto el numerador como el denominador son iguales. Es decir, f igual a n sobre d, esto es la unidad. Decimos que esta es una fracción unidad, o igual a la unidad, si es que se cumple que el numerador y el denominador son iguales. Por ejemplo, 26 sobre 26, 121 sobre 11 al cuadrado, y así sucesivamente podemos encontrar también una lista indeterminada de números que son fracción igual a la unidad. Veamos ahora la clasificación de las fracciones. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de las fracciones. Ese será nuestro objetivo, ¿ya? Solamente las fracciones. Entonces vamos a clasificar a las fracciones. Una forma de clasificar a las fracciones es por comparación de términos. Diremos que una fracción se dice propia cuando sucede lo siguiente. Tengo una fracción, esta fracción se dice que es propia si y solamente si comparo el numerador con el denominador. Al comparar, observo que el numerador es menor que el denominador. Si sucede ello, diremos que la fracción es propia. O también podemos decir, si hacemos la división entre n sobre d, esta división me sale un número que es menor que 1, también diremos entonces que esta fracción genera una fracción propia. Por ejemplo, 4 sobre 7, 16 sobre 17 y así sucesivamente, ¿no? O podemos decir también n sobre n más 1, numerador menor que el denominador. O, por ejemplo, AB numeral, 2 cifras, y el denominador de 3 cifras. Por consiguiente, esta fracción es una fracción propia. Ahora, una fracción impropia. Una fracción se dirá que es fracción impropia cuando sucede todo lo contrario. Es decir, una fracción será impropia si y solamente si ahora el numerador será mayor que el denominador. O también podemos decir que la división entre el numerador y denominador, esta me da un número que es mayor que 1. Por ejemplo, entonces podemos indicar algunos números, ¿no? 9 sobre 7, 17 sobre 11 y así sucesivamente. N más 1 sobre n. Numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es una fracción impropia. De igual forma, ¿no? Un número de 3 cifras dividido entre un número de 2 cifras, esta me genera entonces también una fracción impropia. Una observación, si tenemos una fracción propia, la inversa será una fracción impropia. Por ejemplo, ¿no? Por aquí teníamos una fracción propia, 16 sobre 17. Si invertimos esta fracción, generamos una fracción impropia, 17 sobre 16. Bien, sigamos. Ahora clasifiquemos a las fracciones por los divisores comunes que tienen sus términos. Este tipo de fracciones también se van a clasificar en dos. Fracción reducible y fracción irreducible. ¿Cuándo se dice que una fracción es reducible? Una fracción se dice que es fracción reducible si solamente si tanto numerador y denominador no son primos entre sí, no son pesi.
O también podemos decir cuando el máximo común divisor del numerador y el denominador no es 1. Entonces, diremos que esa fracción es fracción reducible. Ejemplo, es 4 sobre 74. Por ejemplo, esta fracción es reducible, porque puedo observar por aquí que puedo sacarle mitad, por ejemplo, ¿no? O 999 sobre 27 también, ¿no? Podemos sacar novena y así. Si puedo simplificar, o sea, obtener factores comunes, tanto el numerador y el denominador, digamos que las fracciones son fracciones reducibles o reductibles. 2n sobre 2n más 1, también estas dos fracciones son fracciones reducibles. O el numerador, numeral A2, por ejemplo, la última cifra termina en 2, por tanto es impar. Y denominador, otro numeral que termina en 0. Por lo tanto, estos dos términos de la fracción también son reducibles, porque por lo menos tendrían mitad. Veamos ahora la fracción irreductible o irreducible. Se dice que una fracción es irreducible si la fracción o los términos de la fracción son pesi, es decir, n y d son pesi. Si son pesi, entonces diremos que la fracción es una fracción irreducible. También podemos decir que la fracción es irreducible si el máximo común divisor tanto de numerador y denominador es la unidad. Entonces, la fracción es una fracción irreducible. Ejemplo, podemos generar varios, ¿no? 9 sobre 7, 17 sobre 11 y así sucesivamente. N sobre n más 1. Sabemos que dos números consecutivos son números pesi. Eso habíamos estudiado en clase anterior. Entonces, por lo tanto, estos dos números, o esta fracción cuyo numerador es n más 1 y denominador es n, entonces esta fracción es una fracción irreducible. Bien, seguimos. Hagamos ahora una pequeña observación. La fracción 12 sobre 36 no es irreducible. Es decir, es reducible, puesto que se puede reducir o se puede simplificar, obteniendo una fracción irreducible, que en este caso sería 1/3. Es decir, por ejemplo, tengo un gráfico, este gráfico, el cual nos puede representar, o un todo, podemos dividir en 36 partes iguales. De estas 36 partes iguales, tomamos 12 de estas partes iguales. Entonces, la parte sombreada nos indica 12 sobre 36. Entonces, yo sé que al momento de buscar factores comunes, esta se puede simplificar. De tal manera que gráficamente podemos también representar así, fíjense. Tenemos un todo, a este todo ahora vamos a dividir en 3 partes iguales. Es decir, podemos sacar tercia, ¿no? Entonces, esta nos va a representar entonces 1/3. Un todo hemos dividido en 3 partes iguales. La parte sombreada, que es 1/3, es equivalente a la sombreada anteriormente, equivalente a 12 sobre 36. Entonces, simplificando aquí, sacando tercias, sacando doceava directamente, doceava 1, doceava abajo 3, encontramos entonces que estas dos fracciones son fracciones equivalentes, o también podemos decir iguales. Ahora, otro tipo de clasificar a las fracciones es comparando sus denominadores. Comparando denominadores tenemos dos tipos de fracciones, las fracciones que son homogéneas y las fracciones que son heterogéneas. Las fracciones se dice que son homogéneas cuando los denominadores son iguales. Esto es recordando ya lo que hicimos, en este caso, lo que muchos habrán hecho, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, ¿no? Fracciones homogéneas serán estas. Todos los denominadores de estas fracciones son iguales, por lo tanto, estas fracciones son homogéneas. Y se dice que son fracciones heterogéneas cuando los denominadores son diferentes. Por ejemplo, podemos considerar las siguientes fracciones, ¿no? Los denominadores, todas ellas son diferentes. Por lo tanto, estas fracciones son fracciones heterogéneas. Ahora, por la naturaleza del denominador, otra forma de clasificar a las fracciones, también vamos a tener de dos tipos, fracción decimal y fracción ordinaria.
¿Cuándo se dice fracción decimal? Una fracción se dirá que es decimal si solamente si el denominador es 10 o una potencia de 10. Por ejemplo, 3 sobre 10, o 5 sobre 10 al cuadrado, o 13 sobre 10 al cubo, y así sucesivamente. Basta que el denominador es 10 o una potencia de 10, las fracciones se conocen como fracciones decimales. Ahora, fracción ordinaria. Una fracción se dirá que es fracción ordinaria cuando el denominador ahora no es 10 o no es una potencia de 10. Por ejemplo, 7 sobre, o 9 sobre 7 al cuadrado, 7 sobre 17 y así sucesivamente. Si observamos que los denominadores no son 10 ni tampoco potencia de 10, se dice que esta es una fracción ordinaria. Bien, continuamos. Ahora, por las operaciones que se puede realizar entre sus términos. Tenemos fracción de fracción. Se dice que una fracción es fracción de fracción cuando se toma las partes que se consideran de una fracción que se ha dividido en partes iguales. Es decir, si tengo un todo, todo lo que está de negro que sea una unidad, un todo. A este un todo voy a dividir en 5 partes iguales. Estas 5 partes iguales, ahora vamos a dividir en 3 partes iguales, de tal manera que cada partecita me va a valer la 15ª parte. Entonces diremos, 4 novenos de 3 quintos, que se puede escribir equivalentemente también como 4 sobre 15. Entonces, de un todo se divide en cierta cantidad de partes iguales, y de esta todavía se toma otras partes iguales. A ello llamamos entonces fracción de fracción. En este caso, por ejemplo, ¿no? Dividimos a un todo en 5 partes iguales. De estas 5 partes iguales tomamos 3. Es decir, tomaríamos este primero, este otro segundo, este otro tercero. Ahí están los 3 quintos. Indica entonces que se toman las 3 partes de un total de 5 partes iguales. Ahora, para generar la fracción de fracción, decimos 4 novenos de 3 quintos, esto es equivalente a los 4 quintos, o 4 quinceavos. Es prácticamente lo que hemos hecho o lo que hemos observado en la figura anterior. Hacemos notar lo siguiente, que en la suma de todas las partes es igual a la unidad o al todo. También tendremos el número mixto. El número mixto es la combinación de un número entero y una fracción. Es decir, si tengo un número entero a y una fracción n sobre d, digamos que esta fracción es una fracción propia, entonces el número mixto será la suma del número entero más la fracción, que se puede escribir como a acompañado de n sobre d. A esta expresión última se denomina el número mixto. Tiene una parte entera y la otra parte fracción. Con numeritos sería así. Tengo el número 2, que es un número entero, y la fracción 1 sobre 3. Es una fracción propia. Entonces podemos decir, el número mixto será 2 más 1 sobre 3. Que también se puede escribir como número mixto como 2 acompañado de 1 sobre 3. 2, 1/3. Número mixto. Es decir, cada uno de estos bloquecitos que me represente una unidad. Como estamos tomando 2 como número entero, entonces tendremos 2 bloques. De estos 2 bloques, tomamos otra más. A cada uno de estos bloques dividimos en 3 partes iguales. Al dividir en 3 partes iguales y contar cuántos cuadraditos, en este caso pequeños rectangulitos, hemos tomado,
Cada triángulo rectangulito representará, pues, en este caso, un tercio, ¿no? Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces un tercio. ¿Qué escribiríamos así? 7 tercios. Es decir, si hacemos la división, por ejemplo, 7 entre 3, tendríamos así, ¿no? Dividendo 7, divisor 3, cociente 2 y residuo 1. De tal manera que, expresada de esta forma, nosotros podemos escribir el número mixto, que en este caso sería así. 7 tercios es lo mismo que decir 2 un tercio. El número mixto, 2 un tercio. Ahora, si tenemos una fracción que es impropia, una fracción impropia, como consecuencia del ejemplito con figuritas que hicimos, podemos decir que una fracción impropia, que en este caso podría ser 7 sobre 3, se puede escribir también como el cociente acompañado del residuo sobre el denominador. En este caso, ¿no? Para nuestro caso sería 7 sobre 3. Hacemos la división. Al hacer la división obtenemos un cociente 2 y luego el residuo es 1 y el denominador sería 3. En este caso sería 2 un tercio. Entonces, una fracción impropia es la suma de un número entero y una fracción propia. Como ejemplo, otra forma de representar este número mixto, que ya hemos visto que es equivalente a 7 sobre 3, gráficamente podría ser así. Tomamos un todo. A este todo vamos a dividir en 3 partes iguales, las líneas de azul. Dividido en 3 partes iguales. Luego, a cada parte dividimos en 3 partes iguales también. Entonces, cada partecita nos va a representar un tercio. Un tercio. De tal manera que al sumar tendríamos por aquí la parte sombreada de verde, tendríamos 7 tercios. Que 7 tercios sabemos que es equivalente a 2 un tercio, número mixto. Que sería otra forma de representar lo que vimos en lo anterior. Bien. Veamos ahora las fracciones equivalentes. Las fracciones A sobre B y C sobre D van a ser equivalentes o son fracciones equivalentes si representan el mismo número. Es decir, por ejemplo, ya hemos visto que 12 sobre 36, hemos visto en diapositiva anterior con figurita, la área sombreada era igualito a lo que hemos visto que es un tercio. Eran dos fracciones que representaban la misma figura. Entonces aquí ya podemos concluir en base a este concepto de fracciones equivalentes que esas dos fracciones, en este caso 12 sobre 36 y un tercio son fracciones equivalentes. Ahora si representamos de nuevo esas figuritas que hemos visto en diapositiva anterior sería así, ¿no? Esta es 12 sobre 36. Aún todo se ha dividido en 36 partes iguales. De estas 36 partes iguales se está tomando 12 partes, nada más. Lo que está de marrón. Ahora, aún todo, si dividimos en 6 partes iguales, fíjense, podemos decir entonces que si dividimos aún todo es el mismo que el anterior, solamente que ahora estamos dividiendo en 6 partes iguales. De estas 6 partes iguales estamos tomando 2. Entonces, esta parte sombreada equivale a decir 2 sextos. De tal manera que estas dos fracciones también van a ser fracciones equivalentes. Lo mismo ahora, si esta misma figura, ahora ya no vamos a dividir en 6 partes iguales, sino ahora en 3 partes iguales. Fíjese también, podemos hacer la lectura de un todo, dividimos en 3 partes iguales y solamente tomamos la tercera parte, un tercio. Y cada una de estas partes sombreadas que estamos haciendo notar, representan el mismo área. Por lo tanto, entonces, estas fracciones que representan estas áreas van a ser fracciones equivalentes. Es decir, si nosotros hacemos el producto de 6 por 12, va a ser igual al hacer el producto de 36 por 2. Es decir, si hacemos el producto, digamos, cruzado.
se cumple la igualdad. Si se cumple la igualdad, diremos que estas dos fracciones son fracciones equivalentes. Es decir, 12 sobre 36 es equivalente a 2 sobre 6, o 2 sextos. Lo mismo va a suceder con la siguiente, ¿no? Si hacemos el producto cruzado, 2 por 3, esta será lo mismo que decir 6 por 1. Se cumple esta igualdad, por lo tanto, podemos decir entonces que estas dos fracciones son fracciones también equivalentes. Una observación complementaria con respecto a las fracciones equivalentes. Primero, si A sobre B y C sobre D son fracciones equivalentes, entonces se debe cumplir que el producto, en este caso vamos a decir cruzado, A por D debe ser igual a B por C. Lo acabamos de comprobar con numeritos. Primera observación. Segunda observación. Si tengo una fracción A sobre B, que es considerando que es una fracción irreducible, entonces toda fracción equivalente a esta fracción se va a escribir de la forma A por K sobre B por K. A esta fracción vamos a llamar su fracción equivalente. Es decir, si tengo una fracción irreducible A sobre B, entonces su fracción equivalente será A por K sobre B por K, donde K debe ser un número entero positivo. Un numerito sería así, fíjense. Tengo una fracción, 2 sobre 3. Esta fracción es una fracción irreducible. Yo quiero encontrar sus fracciones equivalentes. Para ello, ¿qué voy a hacer? Tanto al numerador y al denominador puedo multiplicar por una cantidad cualquiera. A ambos. Y así encontraré una fracción equivalente. Es decir, una fracción equivalente sería si multiplico por 2, tanto al numerador sobre el denominador. Entonces tendríamos 4 sobre 6. O si multiplicamos por 3, tanto al numerador y denominador. Tendríamos 6 sobre 9. Y así sucesivamente. En general, 2K sobre 3K sería su fracción equivalente. Este último es importante tener en cuenta porque nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios que nos han propuesto. Bien. Finalmente, entonces, concluimos que la fracción equivalente de 2/3 es 2K sobre 3K. Algunas propiedades. Si tengo una fracción propia, entonces esta fracción propia siempre será menor a la fracción que se genera al sumar una misma cantidad tanto a numerador y denominador. Siempre va a ser menor. Es decir, por ejemplo, si tengo 3 sobre 5, una fracción propia, entonces sumamos 3, tanto numerador y denominador. Entonces podemos concluir que 3/5 es menor a 3K sobre 5K. Y ello lo podemos comprobar haciendo operaciones nada más. Hacemos el producto cruzado, 3 por 5K y luego 5 por 3 más K. ¿No? 3 multiplicado por 5 más K, perdón, 3 multiplicado por 5 más K y luego 5 multiplicado por 3 más K. Hacemos el producto y obtendremos 15 más 3K y 15 más 5K. Al hacer la simplificación, encontraremos que 3K por un lado y por el otro lado 5K. Es evidente que 3K va a ser menor que 5K. Lo cual sería una forma de comprobar esta propiedad que se cumple para una fracción propia. También se cumple para una fracción impropia. Si a una fracción impropia, es decir, n sobre d mayor que 1, entonces esta fracción impropia va a ser mayor siempre cuando le sumamos una cantidad tanto al numerador y al denominador. Se va a cumplir esa desigualdad. Bien, se puede comprobar de manera semejante. Ahora, una propiedad que también va a ser importantísima para resolver ejercicios que nos han propuesto. Sea F1 una fracción A sobre B y F2 también otra fracción C sobre D. De tal manera que estas dos fracciones son fracciones irreducibles. Primero. Segundo, si al sumar estas dos fracciones irreducibles encontramos una cantidad K, que será una cantidad entera, entonces la propiedad me dice que se debe cumplir que los denominadores deben ser iguales, es decir, B igual a D. O dicho de otra manera, estas fracciones son fracciones homogéneas. Son fracciones irreducibles, pero homogéneas. De eso trata la propiedad. Por ejemplo,
Consideremos que estas fracciones son fracciones irreducibles, 3 sobre 5 y c sobre d. Fracciones irreducibles. De tal manera que si al sumar estas dos fracciones, supongamos que obtengamos 7. Entonces, por la propiedad, debe suceder que d debe ser igual a 5, o los denominadores deben ser iguales. Por lo tanto, entonces se verifica por propiedad que d debe ser igual a 5. Es decir, c sobre d será 32 sobre 5. Bien, finalmente vamos a recordar lo que hicimos en clase anterior de forma rápida sobre la función de Euler, puesto que esta ya hemos visto. Vamos a recordar de forma rápida porque en un ejercicio nos proponen o un ejercicio nos invitan a usar el indicador de Euler. Si tengo un número cualquiera, un número entero positivo, phi de n nos indica la cantidad de números enteros menores y además psi con n. Y se calcula usando la descomposición canónica de un número, ¿no? Entonces, si esta es la descomposición canónica, entonces el phi de n o el indicador de Euler se calcula haciendo el producto de cada factor primo elevado a su exponente menos 1, multiplicado por p menos 1. Y lo mismo hacemos para cada factor. Habíamos tomado también, o tomamos, por ejemplo, si queremos hallar la cantidad de números que son menores que 12 y además psi con 12, entonces decimos, ¿no? Los números menores que 12 son los siguientes, ¿no? Esto es tan claro. Del 1 hasta el 11 serán los números que son menores que 12. De ellos, busquemos quiénes son psi con 12. Y podemos observar que 1, 5, 7 y 11 son psi con 12. Entonces, podemos decir que existe 4 números que son menores que 12 y además psi con 12. Ahora, pero también podemos hacer usando la función de Euler, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El número 12 hacemos su descomposición canónica y luego le aplicamos el phi de 12. Phi de 12 será, tomamos cada factor primo, en este caso 2, elevado a su exponente menos 1, por el factor primo menos 1. Multiplicado también por el siguiente factor primo, que sería 3 elevado a su exponente 1 disminuido en 1, por el factor primo menos 1. Y así, al hacer las cuentas, por aquí tenemos 1, aquí sería también 1, sería 2 por 1, y aquí 3 a la 0, que también sería 1, y aquí 3 menos 2, que sería 2, es decir, 2 por 2, 4. Obviamente que nos debe salir 4, porque en el ejemplo anterior hemos visto inclusive quiénes son, ¿no? Quiénes son los números que son menores y psi con 12. 4. Entonces, el phi de 12, 4, es decir, existe 4 números que son menores que 12 y psi con 12. Si el número es bastante grande, ya pues si es el número bastante grande, hacemos la descomposición canónica y le aplicamos el indicador de Euler o la función de Euler. Así encontraremos 1008 números que son menores que 3528 y a su vez psi con 3528. Bien, esto era como recordar lo que hicimos en clase ya anterior y era necesario recordarlo porque lo vamos a usar en un ejercicio. Bien, chicos, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Con respecto al máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿no? Esto ya habíamos también visto en la clase anterior, ¿no? Este está de más, ¿no? Pero no está de más, voy a volver a decirlo porque ahora sí ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? ¿Quiénes son las fracciones irreducibles, ¿no? Ya sabemos quiénes son, ya hemos estudiado las fracciones. Entonces ya sabemos que son quiénes son fracciones irreducibles. Entonces, para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, debemos tener en cuenta que estas fracciones deben ser fracciones irreducibles. Solamente así podemos calcular el máximo. El máximo común divisor es de estas dos fracciones, es el máximo común divisor de los numeradores sobre el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y para el mínimo común múltiplo de las fracciones irreducibles será el mínimo común múltiplo de los numeradores sobre el máximo común divisor de los denominadores.
Bueno, esto ya hemos visto, hemos hecho inclusive algunas operaciones numéricas. Ya no lo voy a repetir. Bueno, solamente para recordar, ¿no? Para recordar lo que hicimos en clase anterior. Bien, chicos, hasta aquí entonces lo que es la parte teórica. Vamos a entrar entonces a los ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Chicos, chicas, preguntas. Si no hay preguntas, yo pregunto. Chicas, chicos, ¿están ahí? ¿Todo bien? Profesor, ¿Alguna pregunta? disculpe, ¿podría poner la diapositiva de las propiedades? Propiedades, a ver. Perfecto. A ver, ¿dónde están las propiedades? Ahí están las propiedades, chicos. Hagan captura de pantalla para entrar al desarrollo de los ejercicios. ¿Listos? Chicos, chicas. Sí, profe, gracias. Listos. Entramos entonces a la resolución de los ejercicios. A ver cómo vamos con el tiempo. Tenemos un minuto. Casi estamos en el... Bien, chicos. Entonces, como vamos a entrar a la resolución de los ejercicios, vamos a revisar el ejercicio 1 y como estamos en el límite, entonces vamos a ir a nuestro receso correspondiente y regresamos ya directamente resolviendo el ejercicio 1. ¿Ya, chicos? Vamos a hacer entonces un pequeño receso de 15 minutos. Regresamos a las 5:05.